La pasada semana no ha sido la semana de la Fiscalía, especialmente de La Paz. No comenzó la historia con una imagen de la fiscal de distrito de este departamento con una soberana deuda hacia una ciudadana por el tema de su vivienda. Deuda que fue zanjada, lo reiteramos hace minutos nada más, eso al menos nos ha informado nuestro periodista de la noche, quien estuvo haciendo cobertura a este caso. Otras deudas más aparecieron, pero de por medio, una historia realmente escabrosa. Nos quedamos pegados a la pantalla cuando escuchamos a muchas personas denunciando al fiscal Humberto Quispe. Un aparente robo de joyas, extorsión, casi violación a una señora. Es decir, nos quedamos pasmados. Invitamos también a Humberto Quispe para su contraparte la anterior semana. Y de lo último, extractamos esto para que lo vuelva a ver y entremos en materia, porque el fiscal, todavía un fiscal, ¿sí?, Humberto Quispe, denunció al abogado Víctor Hugo Edy Vargas de varios hechos. Veamos un poquito, por favor, lo que sucedió con eso. Llega una denuncia de un supuesto abogado, Víctor Edy Vargas Bravo. Señalan que él no sería abogado. ¿Qué hace el Ministerio Público? ¿Qué hago yo como fiscal? Poner en conocimiento de la autoridad jurisdiccional por los delitos de falsedad material, falsedad ideológica e uso de instrumento falsificado. ¿Usted aduce que este señor Víctor Edy Vargas Bravo falsificó su título de abogado? Sí. A partir de esto empiezan las guerras contra mí, porque no sé si este abogado tiene aires de persecución, delirios de persecución, no entiendo. Me inicia procesos por uso indebido de influencias, extorsión, falsificación, incumplimiento de deberes, no solamente a mí, también le inicia un proceso al investigador. Cuando hay personas aludidas en este programa y vienen las personas y dicen, un momentito, me aludieron, tengo derecho a mi contraparte. Claro que sí, no es ni siquiera necesario que la pidan. Nuestro departamento de prensa se moviliza en ello para ser lo más equitativos posibles, siempre en el tema de las informaciones. El doctor Víctor Edy Vargas Bravo está con nosotros esta noche, a quien le agradezco. Doctor, bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, Y John. está el abogado con su abogado, el doctor Miguel Ángel Viera, a quien le agradecemos por estar aquí. Doctor, buenas noches. Bienvenido. Buenas noches, John. Un gusto estar aquí. Doctor, tiempo para su contraparte. Comienza ahora. Una de las primeras denuncias que el fiscal Humberto Quispe lanzó fue que todas estas denuncias son a raíz de una investigación que él estaba haciendo hacia su persona y comenzó por descubrir serios indicios de que su título de abogado presenta irregularidades. Doctor Víctor Edy Vargas. Bueno, John, muy buenas noches. Agradecerte por la invitación y también saludar a la teleaudiencia. Muy buenas noches. Querido John, aquí han tratado y trata el fiscal o ex fiscal Humberto Quispe de formar una especie de cortina de humo con mi persona para que no salga en evidencia muchos actos de corrupción y hechos de corrupción que están debidamente probados y además donde hay muchas personas que han sido afectadas en estos hechos. Es así, John, que si me permites un poquito explicarte de qué viene. Hemos visto que Humberto Quispe habla sobre mi título, sobre algunos hechos irregulares, ¿verdad? Pero lo que no menciona Humberto Quispe es que él, en fecha 31 de marzo del 2014, emite un requerimiento fiscal donde dice: señor ministro de Educación del Estado Plurinacional de Bolivia, doctor Humberto Quispe Poma, fiscal de materia asignado a la división Propiedades. John, esto quiero que tengas presente y la teleaudiencia. Dice propiedades de la FELCC de la zona sur. Al mismo tiempo, refiere en su requerimiento que él estaría llevando una investigación en contra mía y la de mi señor padre por los delitos de falsedad material, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, y que el número de casos, esto John quiero que también lo tengas muy presente, sería el número 2014-20198. Primero, John, él emite un requerimiento como fiscal de propiedades. Me pregunto yo, ¿qué hace un fiscal de propiedades investigando delitos económicos o delitos contra la fe pública? Eso por una parte.
y por otra parte, con investigadores del CEIP. ¿Qué es el CEIP? Es el Cuerpo de Inteligencia del Estado Plurinacional. Es un cuerpo que ha sido creado precisamente para investigar hechos de terrorismo que vayan contra el Estado, contra la seguridad del Estado. ¿Qué sucede acá, John? Lamentablemente, lo tengo que decir, y ahora sí lo digo, que Humberto Quispe Poma ha formado una asociación. Una asociación, sí, donde están involucrados personeros del CEIP. Si tú escuchas todas las denuncias, John, vas a poder percatarte de que Humberto Quispe, en todos los operativos que hace, que son operativos privados, donde intervienen particulares con el CEIP. ¿Qué tiene que hacer investigadores del CEIP? ¿Qué clase de asociación formó para usted el fiscal Quispe? Un grupo de extorsión, John. Una asociación delincuencial. Exactamente, de montaje de procesos. Y te voy a explicar por qué de montaje de procesos, John. No lo digo yo, lo dice el mismo investigador del señor Humberto Quispe, que lo ha nombrado también, que es el señor Ramiro Condori Poblete. El investigador del propio fiscal. Del propio fiscal, del CEIP. Este caballero, yo le inicio una acción penal en Sucre, John. Le inicio una acción penal. ¿Y qué sucede? Va a declarar el investigador. Y permíteme que le dé una pequeña lectura a este documento. En la pregunta número 5, donde le dice, usted en su condición de funcionario de la policía del CEIP, ha llegado a conocer de manera formal para que investigue el caso que sigue el Ministerio Público de Oficio contra Víctor Eddy Vargas y Víctor Eddy Vargas Cueto por los preceptos, delitos de falsedad ideológica y otros, cuyo director de investigación es el doctor Humberto Quispe. ¿Qué responde este señor? Dice, quiero indicar que la presente investigación se lleva a requerimiento verbal, John, verbal, del Humberto Quispe Poma, fiscal de materia, puesto en conocimiento de la autoridad superior del CEIP, Centro de Especial de Investigaciones de Policiales. En este tiempo estaba el mayor Aldrin Cordero, jefe departamental del CEIP La Paz, quien dispuso que mi persona sea asignado como investigador. Desconocimiento se había requerimiento en la parte administrativa, haciéndole notar a la superioridad que el suscrito investigador necesitaba requerimiento formal o escrito para desarrollar la presente. O sea, ¿qué está diciendo ahí el propio investigador de Humberto Quispe? Le está diciendo que nunca existió un requerimiento o una autorización para mi investigación. O sea, el fiscal Quispe, ¿cómo actuó en este caso? De forma verbal. O sea, ha actuado y ha llevado adelante una investigación de forma verbal ante el CEIP. ¿Por qué no ante la FELCC? ¿Por qué utiliza al CEIP? O sea, él le ordena al grupo de CEIP, hágame un favorcito, investíganlo al abogado. Exactamente, eso es lo que ha hecho. Y eso no es nada, John. Lo peor es que fragua el proceso. Porque si tú me acompañas mañana, te invito, tú dime la hora que quieras ir al Ministerio Público, entramos con mi carnet de identidad y verificamos si el proceso está registrado o existe el proceso en el I3P de la Fiscalía. ¿Qué es eso? ¿Qué sucede, John? Hay tres formas de iniciar un proceso penal. Mediante denuncia verbal, puede ser mediante querella y mediante una acción directa. Eso establece el procedimiento penal. Tres formas. Ninguna de las tres formas la ha hecho Humberto Quispe Poma. ¿Y cómo lo demuestro? Tengo el requerimiento de 26 de noviembre del 2014, donde el fiscal Carlos Michel Andrade Ramos, fiscal de materia, dice, de los antecedentes adjuntos de la revisión del I3P del Ministerio Público, se tiene que Vargas Bravo, Víctor Eddy Vargas Cueto no cuentan con procesos de investigación en la Fiscalía de la Zona Sur. A ver, un momento, entonces, a ver, cuando uno va a la Fiscalía, entiende dos formas de iniciar un proceso. Tres formas. A denuncia o denuncia verbal o por escrito, oficio. Por escrito o se da o de oficio. O de oficio cuando se hace una acción directa. ¿Por cuál de los tres está siendo usted investigado? Por ninguno de los tres, John. Por ninguna de las tres formas. Y te explico por qué. En tu programa, Humberto Quispe dice que inicia la acción penal porque el CEIP le habría dado la información y lo habrían procesado y él habría puesto en conocimiento del juez cautelar. Mira yo la contradicción. Yo inicio mi acción penal en Sucre el 14 de julio del año pasado, del 2014. Ajá. ¿Ya? ¿Por qué le inicio un proceso penal? Porque este proceso, el cual empieza a investigar, es montado y es armado. Te voy a demostrar por qué. Humberto Quispe presenta
ante el juez cautelar de la ciudad de Sucre una demanda de inhibitoria vía excepción de incompetencia y le pide que el proceso de Sucre se venga a La Paz. ¿Y qué dice en la parte de su fundamentación, John? Dice, señor juez, dentro de las funciones que me compete realizar en mi condición de fiscal de materia de este departamento, hace tiempo atrás se ha realizado una acción directa en la cual aparentemente se vio involucrado el ciudadano Víctor Eddy Vargas Bravo. O sea, está diciendo que mi persona ha sido parte de un hecho donde me he visto involucrado y de cual él ha operado como una acción directa. Yo quiero saber, quiero entender, ¿es acción directa? ¿Ha procesado el CEIP, que el CEIP se ha enterado? ¿O que definitivamente se ponga de acuerdo él en cuál va a ser las versiones que va a utilizar para justificar su proceso montado? Yo tengo aquí la certificación del Ministerio de Gobierno. ¿Por qué? Porque yo fui a la Fiscalía a averiguar si había algún proceso en mi contra. Y no existe el proceso, no hay, John, no existe. Y el Ministerio de Gobierno me certifica y me dice, porque como estaba en el CEIP, dije, bueno, tiene que haber autorización del Ministerio de Gobierno, porque el CEIP depende directamente del Ministerio de Gobierno. Entonces tendría que haber autorización del Ministerio de Gobierno. Y esto es lo que tiene que llamar la atención, John. Humberto Quispe, en todos sus actos de intervención, levanta el nombre del Ministerio de Gobierno, que yo soy fiscal del CEIP, que yo tengo poder, que el ministro sabe, que tengo la aquiescencia del ministro, del viceministro Pérez, cuando estaba en su momento el viceministro Pérez. Entonces, John, ¿qué me certifica el Ministerio de Gobierno? ¿Qué dice? Al punto 1, que de la revisión de la documentación con la que cuenta la unidad de gestión jurídica se establece que no existe ningún proceso penal en contra de Víctor Eddy Vargas Bravo en el que el Ministerio de Gobierno sea parte denunciante o querellante. Ay, ay, ay. Es más, John, ¿qué dice? Asimismo, se realizó la verificación del sistema I3P del Ministerio Público y se tiene que este ministerio no es parte de ningún proceso en contra del señor Vargas. Perdón, doctor, quiero entrar en este tema. Humberto Quispe formó una asociación delincuencial. Sí. Me está diciendo, Sí. Él y policías. Él y policías, y además tienen que ser investigados, John, porque hay hartas víctimas. Él dice que yo estaría fomentando, que estaría pagando, que yo habría un grupo de víctimas. Para que lo denuncien. John, por favor. Que son sus testigos, además, eso dijo en este Y programa. eso tiene su explicación, John. Te voy a explicar. Primero, son personas que han sido amedrentadas o han sido intervenidas o han sido montadas o han sido detenidas en hechos diferentes. Son personas diferentes. Abogados que son diferentes. Ninguno es mi cliente. Si tú te vas, John, al I3P o al sistema llanos de la Fiscalía, tú pones el nombre de cualquier persona, te sale el listado de todos los procesos con los que cuentan. Te dice si es materia civil, si es en materia penal, si es en materia coactiva, y te sale en el sistema llanos. Evidentemente yo he ido para ver cuántos procesos tenía Humberto Quispe y me llevó una gran sorpresa, porque estamos hablando más de 25 procesos que cuenta Humberto Quispe y tengo la documentación para acreditarlo. Pero más allá de eso, John, en mi proceso que yo inicio a Humberto Quispe en Sucre, él ha ido a declarar. Es más, él ha manifestado que mi persona lo hizo notificar desde Sucre a la misma hora. Que usted tiene poder en la Fiscalía, le pregunté, yo digo sí. Por favor, John, soy abogado, soy un ciudadano común y corriente, que trabajo litigando, caminando las calles, John, no haciendo grupos extorsivos o haciendo intervenciones montadas, por favor, John. ¿Qué pasa? Y mira aquí la contradicción de Humberto Quispe. Humberto Quispe dice, todo viene a decir a la prensa, ¿verdad? ¿Cuál es el medio de defensa de un imputado en un proceso penal? Precisamente el primer acto de defensa es su declaración. ¿Por qué él, el 29 de diciembre del 2014, Humberto Quispe Poma, se presenta ante la Fiscalía General, aquí está, ante el doctor Henry Espíndola, que es el director funcional de las investigaciones en Sucre, y se acoge al derecho del silencio, John? Si tiene la verdad en sus manos, si él ha iniciado una investigación en mi contra, transparente, de acuerdo a procedimiento, respetando el debido proceso, mis derechos constitucionales, John, pues debería haber hablado y haberse quejado
¿verdad? Que no lo ha hecho, John, se ha cogido al derecho del silencio, el señor Humberto Quispe Pong. A ver. Pero, John, si me permites, yo quiero decir por qué Humberto Quispe... Un segundito, por Sí. favor. ¿Es cierto, doctor Miguel Ángel Viera, que él goza de protección por un caso de delito anticorrupción? ¿Es así? Bueno, sí, la Fiscalía tiene dentro de los sistemas de protección que ejerce contra las víctimas testigos los medios necesarios para proteger. En este caso se hace una solicitud ante el Ministerio Público, la Fiscalía General, cosa que la ha hecho de manera muy independiente el doctor Vargas, ha solicitado esta protección y le han otorgado la protección por estar investigando delitos de corrupción, ya que él ha denunciado a Humberto Quispe y otros fiscales de delitos de extorsión y delitos de corrupción. Usted ha denunciado a Quispe y otros fiscales. Sí, John. ¿Qué pasa, John? Lamentablemente, la profesión del abogado es una profesión en la cual te haces de enemigos y te haces de amigos. Lamentablemente, los enemigos son tu contraparte y los amigos son tus clientes hasta cierto momento también, ¿verdad? Pero en el peregrinaje, en el momento del litigio, en el conflicto, por defender a tu cliente y ves que estás haciendo irregularidades, el abogado es el que tiene que sacar la cabeza. Está viendo que hay irregularidades dentro, el fiscal está cometiendo abusos, es pues el abogado quien tiene que representar a su cliente. Es así, John, que no solamente yo por estos hechos de corrupción los he denunciado, sino he denunciado por varios hechos de corrupción yo, porque había institucionalización de la corrupción por algunos fiscales que han creado de la Fiscalía de la Zona, han hecho su feudo. O sea, eran inamovibles. Eran fiscales que operaban, pero con el mayor cinismo, no tenían respeto a los litigantes, les hacían esperar horas, los requerimientos salen después de 30 días, 40 días, John. ¿Quién vive esa desesperación? La víctima, hasta también el imputado, porque el imputado tiene sus derechos. Sigo pensando en esta asociación delictuosa que usted denunció. Sí. ¿Todos partes de esa asociación o la Fiscalía en general? No puedo hablar yo de la Fiscalía General porque sería irresponsable de mi parte, John. Ajá. Sino de algunos malos funcionarios que realmente la Fiscalía lo han tomado como si fuera su feudo. ¿Me entiendes? Y no están haciendo su rol, John. No están cumpliendo su rol de defender a la sociedad, de defender a la víctima. Es más, están lucrando de la desgracia de la gente, John. Y eso no hay que... Eso todo el mundo lo sabe. ¿Qué denunció usted, doctor? Bueno, John, yo he denunciado varios hechos de irregulares y he puesto en conocimiento. Por ejemplo, en la zona sur se han estado dando avasallamientos. Y de esto nace, John, la persecución en mi contra. Se han estado dando varios avasallamientos en Irpavi, en Flor de Irpavi, donde hay fiscales que tienen sus domicilios. Es decir, te explico de esta forma figurativa. Estos son los lotes avasallados. Estas son las casas de los exfiscales que curiosamente han pasado por la Fiscalía de la Zona Sur. Es más, John, aquí tengo un informe de laboratorio de uno de los procesos de avasallamiento donde yo he sido abogado, donde se establece cómo de este bien inmueble sale el cable de luz a un lote de terreno avasallado que es de mi cliente. ¿Qué me está queriendo decir? Que están fomentando el avasallamiento ex autoridades del Ministerio Público, que Dios sabe cómo se habrán obtenido esos lotes de terreno. Es más, John, me atrevo a decir algo, John. Esta es la propiedad de una de mis clientes, en Irpavi, en Flor de Irpavi. Este de acá. Es de la señora Dixie Arce y su esposo Jaime Meriles. ¿Sabe quién vive ahí? ¿Quién dice ser propietario? La hermana de un ex fiscal de la zona sur. ¿Entiendes? Es más, John. O sea, llevaron el caso. ¿Este caso está en proceso o no está en proceso? Este está en proceso. Hemos denunciado esto. ¿Y ya está viviendo ahí un familiar de un fiscal? Exactamente. Tiene su casa construida ahí. Es más, John, todos esos actos de investigación hemos puesto a varias instituciones, mis clientes, han mandado en forma particular, ellos se han preocupado. Mira las cartas, John. Estas son todas las cartas que se han mandado a diferentes instituciones, diferentes autoridades del Estado.
Ministerio de Justicia, Ministerio de Gobierno, tenemos a la presidenta de la Cámara de Diputados, presidente de la Cámara de Senadores, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo delicado? Todo esto yo he denunciado. Pero ¿qué es lo delicado, John? Y mira, yo he denunciado, y todos saben que existen fiscales en la zona sur, a los cuales yo he denunciado, que es Elmer Laura Picabia y Humberto Quispe Pombo. Me voy a permitir solamente leer de este informe policial que está firmado por todos los investigadores de la zona sur, de acá de La Paz. Este informe es del sargento Ramiro Cruz López, del caso 373, quebrado 114, e informa a su coronel Edgar Telles Telles. Y me voy a decir solamente a leer esta partecita pequeña. También señalar a su autoridad que el fiscal Laura Picabia utiliza a su personal, asistentes, Fernando Velarde, Rómulo NN y Rosario N, para hacerse pasar por funcionarios de inteligencia de la Policía Nacional, para notificar e intimidar a las partes, de lo cual se cuenta con un CD adjunto en copias simples, 2 cuadernos entregados. O sea, fiscal, ayudantes y policía es la cosa. Yo no lo digo yo, lo dicen los propios investigadores de la zona sur. Aquí tengo varios informes, cómo suplantan pruebas, cómo implantan pruebas los fiscales. A ver, cuadernos ¿cómo es de eso? investigación. Cuéntame eso, por favor. Los cuadernos de investigaciones, ha habido una época en la zona sur que estaba a la moda, que habían implantado el fiscal Elmer Laura Picabia, de que solamente tenían que tener fotocopias simples los investigadores y que sobre sus manos no podían estar los originales. Entonces, ¿qué hacían? Implantaban pruebas, o sea, sacaban las pruebas, metían pruebas los fiscales y no tenían conocimiento los investigadores. Entonces, aquí está el informe, John, donde dice textual otro informe, y me voy a pedir, los cuales este no adjunta al cuaderno de investigaciones, lo que genera desorientación, no se cumple el debido proceso, vulneran derechos, hacen ingresar en indefensión a los denunciados, ya que los investigadores no conocen sobre el envío y las respuestas de estas instituciones. ¿Quiénes firman? Todos los investigadores de la zona sur. Esos son los investigadores de la zona sur. Estos no son investigadores de la zona sur, John. Todo esto yo he puesto en evidencia. O sea, a ver, ¿qué se supone, doctor? Lo que se está denunciando es que meten pruebas, sacan pruebas que en actividad delictuosa. Tú lo has dicho, John. No, se lo estoy preguntando a usted. Sí. Eso me da a entender. Yo le estoy preguntando si es así o no. Sí, John, sí. Aquí están. Los propios investigadores están informando eso, John. No lo he hecho yo. Ahora falta que salgan y que digan, no, el doctor Vargas les ha pagado a todos los investigadores de la zona sur. Tendría que haberles pagado ¿cuándo? A ver, John, las fechas que inician estos informes son del 27 de agosto del 2011. Son del 2014 los informes. El último informe, es de agosto del 2014, John. Son informes pasados. Entonces, todo esto ha sido una piedra del zapato para estos fiscales que evidentemente los he enfrentado, John. Esa es la palabra. Ok, una vez que usted haya denunciado, ¿qué se ha hecho? Nada. John, nada. Aquí está la prueba. Si tú haces un seguimiento y dices, ¿dónde está esto a parar? Debe estar en el escritorio de alguna autoridad. Ahí ha parado. Eso debe estar ahí, John. Y te lo pongo la firma a lo que te estoy diciendo. Doctor, Por último, John, quiero decirte algo. Tú has tocado un tema muy importante. Humberto Quispe dijo que yo tenía un delirio de persecución. No es un delirio de persecución, John. Durante 7 meses, John, me han perseguido inteligencia del CEIP. Me han hecho seguimientos. Me han sacado fotografías. Una serie de cosas. Amenazas a mi casa, a la integridad física de mis hijos, de mis hijas, John. Y eso no lo voy a permitir. No voy a permitir que se metan con mi familia. A raíz de eso, John, Humberto Quispe cínicamente ha dicho, tengo familia. Yo no tengo familia. Las víctimas, sus víctimas, no tienen familia, no tienen hijos, John. Por favor. Es más, John, a raíz de eso, mi persona está bajo un programa de protección de víctimas de hechos de corrupción que ha dictado la Fiscalía General y me están dando seguridad física. Pero a ver, le dan protección, pero no hacen nada para investigarlos. Exactamente. ¿De qué sirve su protección? John, eso tenían que responder las autoridades, no yo. Doctor Miguel Ángel Viera,
este grupo especial de la policía dice que se llama SAFE. ¿SAFE? Sí, bueno, en realidad es el Centro Especial de Investigación Policial, que es dependiente de la Dirección Nacional de Inteligencia y a la vez depende de manera directa del Ministerio de Gobierno, ¿no? Ahora, este Centro Especial de Investigación, para dar legalidad a sus actuaciones, requiere de la funcionalidad de un representante del Ministerio Público que debe hacer las mismas actuaciones que hace cualquier otro fiscal. El Ministerio Público tiene como brazo operativo a la policía, eso se sabe. Exactamente. O sea, el fiscal puede agarrar y decir, investiguen, les da la orden. ¿Cómo funciona la cosa en el caso de este grupo? Lo que pasa es que este grupo se genera a través de los movimientos subversivos en 1990 y ellos están abocados estrictamente a investigar hechos delictivos que dañan la seguridad interior del Estado. Ah, ya, para seguridad del Estado. Okay. Exacto, sedición, etcétera, etcétera. Por eso incluso tienen un manual de funciones donde se establece de manera muy específica que el CEIP es dependiente de la Dirección Nacional de Inteligencia, lucha contra la delincuencia organizada y el seguimiento permanente a personas o grupos subversivos o terroristas que atentan contra la seguridad ciudadana o soberanía de la nación. Esa es la función primordial del CEIP. Ahora, esta unidad especializada en investigación de estos delitos, como requiere de la actuación de un fiscal, lo han asignado al fiscal Humberto Quispe en este caso, y paralelamente también puede cumplir otras direcciones funcionales, y en este caso él era fiscal de propiedades. Lo que llama la atención en este caso es que, justamente como dice el doctor Vargas, cuando él los pone al descubierto de los actos irregulares de avasallamientos, protección a avasalladores, etcétera, puesto que Humberto Quispe era de propiedades y todos los delitos de avasallamiento iban donde ellos, él va a reclamar y ve una ineficiencia en las actuaciones, entonces él ya advierte una amenaza contra él. Lo amenaza de que lo va a anular penalmente y lógicamente lo que hace es cumplir esto a través de él proporcionarse un caso, volverse víctima, denunciante y fiscal. ¿El CEIP está siendo mal utilizado entonces? En este caso sí, está siendo mal utilizado porque el CEIP no tendría que investigar el título de un abogado. Bueno, debería estar abocado ahorita a investigar qué actos de terrorismo pueden haber contra la seguridad interior del Estado, el presidente, vicepresidente, el Senado, personal de gobierno, no una persona común con delitos comunes. Para eso está la FELC-CC, que tiene fiscales de económicos financieros, distintas unidades que son especializadas para determinados delitos. Si el fiscal Quispe tenía conocimiento de un hecho delictivo de esa naturaleza, él debería remitir esto a la unidad de análisis de la Fiscalía para que la unidad de análisis asigne un fiscal especializado en estos Doctor Viera, si el Ministerio de Gobierno no tiene conocimiento de cómo está siendo utilizado este grupo de la policía a órdenes de un fiscal, ¿de qué estamos hablando? Bueno, estaríamos hablando, yo escuché de que él decía, a ellos los nombran administrativamente, yo no los conformo. Pero parece que él más bien los ha jalado a estos investigadores y los ha vuelto un brazo operativo de él, de sus actos extorsivos. ¿Y la policía sabe de esto? O sea, ¿un comandante de la policía sabe de esto, doctor? Bueno, en este caso, mire John, el tema va más allá porque, de acuerdo a estos antecedentes, aquí tenemos como 30 denuncias contra Humberto Quispe, todas en el cargo de fiscal del CEIP, y él no lo hace solo. Lo hace con los investigadores del CEIP o si no, investigadores del CICE, que también han sido denunciados. Si estas 30 personas que tienen tal vez dignidad para denunciar, pese al temor que infunden, como han infundido con el doctor Vargas, lo han hecho, ¿cuántas otras víctimas habrá que no han hecho estas denuncias? Aquí tenemos 30 denuncias que tienen sistema registrado y habrá que preguntarse el Ministerio Público qué ha hecho sobre estas denuncias. Yo se las pongo en su conocimiento. Doctor Vargas Bravo, al final le han dicho chao al fiscal Quispe desde la Fiscalía General, pero ni bien cumpla sus vacaciones primero, o sea, tiene un mes más en el cargo de fiscal, sigue siendo fiscal. John, ¿qué pasa? Aquí hay que hacer dos especificaciones. La primera es que el doctor Humberto Quispe no era institucionalizado y como su abogado bien lo dijo, no ha sido suspendido dentro de un proceso administrativo. A él se le ha otorgado sus vacaciones que no ha debido tomarlas, de
dicho, bueno, señor, tome sus vacaciones, pero a partir de ese momento, una vez que cumpla, usted deja de tener funciones dentro del Ministerio Público. Ha sido despedido. Pero John, si tú revisas estas sendas denuncias que son desde el 2013, desde el 2011, John, son por los mismos delitos: extorsión, uso indebido de influencias, cohecho pasivo propio, uso indebido de influencia, apelación de autos interlocutorios, proceso penal público de extorsión, dice proceso penal público. John, son desobediencia a la autoridad, incumplimiento de deberes, privación de libertad, falso testimonio. John, ¿se adecúan estos tipos penales a las declaraciones de las víctimas? ¿Qué están declarando las víctimas? Que han sido extorsionadas, que han sido conducidas al CEIP. ¿Eso no es un uso indebido de influencias? El hecho de que emite en mi contra una persecución penal de forma verbal, John, ¿no es un uso indebido de influencias? Me pregunto yo. Doctor Víctor Eddy Vargas Bravo, doctor Miguel Ángel Viera, muchísimas gracias. Tengo 30 segundos para culminar el tiempo de la contraparte suya. Si alguien quiere complementar algo en este tiempo. John, yo quiero que se haga un análisis exhaustivo y se pongan a pensar de que el hecho de que se haya formado una asociación de víctimas de fiscal Humberto Quispe es, John, porque da preocupación. O sea, la ciudadanía no se puede agrupar para defenderse de su Ministerio Público o de sus fiscales, que son sus fiscales precisamente que están ahí para defender a la sociedad. Eso por un lado. Y voy a terminar con esto, John. Ayer precisamente estaba escuchando en una radio que decían que al doctor Humberto Quispe lo van a convocar o lo van a invitar para que haga la película Mi Pobre Angelito 4. John, entonces yo supongo que ahora lo vamos a ver haciendo películas de cine, porque realmente su credibilidad está por los suelos. Lo último, por favor, si me permites, John, solamente complementar y decir de que él ayer hizo alusión a una citación que le emitió Allá, por favor, doctor. a Víctor Vargas. Pero lo sorprendente es que esta citación tiene la fecha de 15 de agosto del 2014 y lo cita para el lunes 22 de diciembre. A ver un ratito, a ver, esa citación es de agosto. Esta citación es del 15 de agosto de 2014. Pero se tiene para 4 meses después. Y él lo cita para el día lunes 22 de diciembre. ¿Y esto a raíz de qué? A raíz de que descubre que le han montado una denuncia al doctor Vargas y empieza a pedir los controles jurisdiccionales. Otra cosa es también que nosotros hemos podido establecer, y esto amerita también un nuevo proceso penal, es que él ya ha dejado las funciones del CEIP de acuerdo al memorándum que le da la fiscal departamental el 14 de septiembre del 2014. Y él incluso en un medio de prensa en fecha 21 de enero dice que sigue siendo fiscal del CEIP, como que sigue actuando, realizando citaciones en nombre y representación del CEIP. Muchas gracias, doctores, por estar acá con nosotros. Su contraparte ha sido cumplida. Vamos a la pausa, por favor.